Igual está bien, no está prohibido usar la cadena, pero hoy vamos a tirar la cadena. Entonces, siendo las 6 de la tarde, damos por comenzada la mejor clase de nuestras vidas. Bueno, ahí va. Estoy compartiendo bien, pero no estoy viendo el chat. Ahí está. ¿Pronto para la mejor clase de sus vidas? Espero que no, porque no va a ser. Bueno, entonces, ¿qué estuvimos? Sí, hasta hoy. Muy molesto. Bien. No, pero sé que hay gente hay gente que está pidiendo la clase de hoy porque me lo dijeron. El mejor teórico del viernes. Lo mejor de todo es que todos los teóricos son los viernes, así que. Bien. Veamos, porque hoy va a haber magia negra. Entonces recordemos. Entonces recordemos que primero, como siempre estábamos diciendo, tenemos una función f de d en r, es derivable en un punto. Si solo si existe y es finito, el límite, cualquiera de estos dos límites, porque son exactamente el mismo límite, pero de f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Esto, recuerden que es lo mismo. Hoy vamos a usar indistintamente uno y otro en dos situaciones diferentes, según nos convenga. El límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. O sea, una forma fácil de ver que son exactamente el mismo límite es simplemente escribir h como x menos x0. Entonces, escribiendo así, haciendo los cambios que tienen que haber, llegan a ver que efectivamente estás haciendo el límite de lo mismo, solo llamándole dos cosas distintas. Ahí va. Nosotros también vimos que si f es derivable en x0, si una función es derivable en x0, entonces es continua en x0. Algo que, de vuelta, vamos a usar. Y por último, para la brujería, digamos, recuerden que si que f es derivable en x0, si solamente si a f de x 0 más h lo podemos escribir como esto es igual a f' de x0 por h más algo, un resto, pero el resto verifica que límite cuando h tiende a 0 de RH sobre h es igual a 0. O sea,
O sea, en definitiva, podemos aproximar el incremento de f como una función lineal más un restito, pero que el resto es muy chiquitito cuando estamos cerca del punto x0, el punto que estamos aproximando. O sea. Entonces, estas son las tres cosas fundamentales que hay que recordar para hoy. Y ahora estamos prontos para la estrella de la clase de hoy. Vamos a comenzar una nueva página. Cadenazo. La regla de la cadena. Eso era repaso, sí. Hoy. La regla de la cadena. La regla de la cadena. Recordemos que si tenemos una F que va de D a E y una G que va de E a R, podemos definir la composición G compuesta con F, una función que va de D a R. Lo importante acá, lo importante acá es que el codominio el codominio de F esté contenido en el dominio de G, como G compuesto de F de X es igual a G evaluado en F de X. O sea, a X primero lo mandamos por F a algo y después a eso le aplicamos G. Por ejemplo, tenemos que seno de X al cuadrado es una composición de h de x, que es x al cuadrado, y g de y, que es seno de y. Observen que, entonces, g compuesto con h de x es g de h de x. Ahora, h de x, ¿quién es? H de x es x al cuadrado. Entonces, esto es g de x al cuadrado. Y G lo que hace es tomar el argumento y le aplica el seno. Pero acá como el argumento es x cuadrado, entonces esto va a ser seno de x al cuadrado. ¿Sí? Eso es la función compuesta. Entonces, muchas funciones que uno se encuentra en la vida y en el práctico son composición de funciones, en realidad. Entonces, una pregunta es, ¿podemos derivar una composición de funciones? Y obviamente cuando uno se pregunta, ¿podemos derivar una composición de funciones? ¿Podemos describir la derivada de la composición a partir de los componentes?
Porque, por ejemplo, nosotros sabemos derivar el seno y nosotros sabemos derivar x cuadrado. ¿Sí? Entonces, podemos decir cómo va a ser la derivada de seno de x al cuadrado, sabiendo cómo derivar seno y sabiendo cómo derivar x al cuadrado. La regla de la cadena nos responde estas dos preguntas. Entonces, regla de la cadena, ahora sí, teorema con demostración, regla de la cadena. La demostración tiene brujería, ya les aviso. ¿Se acuerdan que el miércoles hicimos un truquito para probar algunas cositas? Acá hay literalmente brujería. A ver, ¿puedes subir un poco para sacar captura de pantalla? Bueno, sacar captura de pantalla de esto. Bien. Entonces vamos a enunciar bien esto. Opa. Sea f de d en R una función derivable en x0, que está en D, y G, ¿cuál es el dominio de G? La imagen de F. En R, recuerden que esto es la imagen, esto es el conjunto imagen. Es derivable, pero ¿dónde vamos a hacer derivable? Vamos a hacer derivable en I sub 0, que es f de x0, que obviamente pertenece a f de d. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si f es derivable en x0 y g es derivable en x0, entonces la función compuesta gof de d en R es derivable en x0 y la derivada de g compuesta con f en x0 va a ser g' en y0 por f' en x0. O sea, la derivada de la función compuesta es la multiplicación de las derivadas. Pero hay que tener cuidado. La derivada g se lo puede derivar solo en el conjunto de g solo se lo puede derivar en y0, que es f de x0. Entonces, si estamos hablando de la derivada, tiene que ser en y0. Entonces, esto también se lo puede escribir como g' evaluada en el punto f de x0 por f' de x0. Entonces, la derivada de la función compuesta es el producto de las derivadas. Pero teniendo siempre ojo que es donde tiene sentido, o sea, donde tiene sentido derivar a g. ¿Dónde tiene sentido derivar a g? Bueno, en f de x. Porque el dominio de g son puntos de la forma f de x. ¿Sí? Esta es la regla de la cadena. Esto es lo que estaban esperando y lo que ansiaban todos ver hoy. Bueno, todos no, todos los que me dijeron que ansiaban esto. ¿Sí? Entonces,
¿Están prontos para ver un acto de brujería pura? Porque vamos a demostrar la regla de la cadena. Demostración. Bien. Recordemos que queremos calcular, o sea, queremos ver si la función compuesta es derivable, o sea, queremos calcular, en definitiva, el siguiente límite. El límite cuando h tiende a 0 de g compuesta con f en x0 más h menos g compuesto f x0 sobre h. Entonces, hay que hacer cuentitas acá, porque esto es medio complicado, entonces vamos a operar con el cociente incremental. A operar, me sale el puertorriqueño. Vamos a operar con el cociente incremental. ¿Sí? Entonces lo primero, bueno, escribamos. G compuesto f de x0 más h menos g compuesto f de x0 sobre h. Esto lo podemos escribir solo por la definición de la función compuesta nomás. Es g evaluado en f de x0 más h. Menos g evaluado en f de x0. Nuevamente sobre h. ¿Sí? Entonces pongámosle un asterisquito a esto. Y vamos a renombrar algunas cosas. ¿Sí? Nuevo nombre. Bueno, primero, recordar que y sub 0 es f de x0. ¿Sí? Esto ya lo estaba puesto en nuestra hipótesis, pero recordemos esto y ahora sí, vamos a llamaremos K, lo vamos a definir, así que le ponemos el simbolito, lo definimos de esta manera, lo vamos a llamar a f de x0 más h menos f de x0. No faltó límite porque voy a reescribir, estoy reescribiendo cómo es el cociente incremental y después voy a tomar límite. Sí, pero la idea es que aparezcan las cosas que quiero que aparezcan, o sea, siempre esa brujería, digamos. ¿Está? Entonces, observar que esto implica que f de x0 más h es igual a f de x0 más k. ¿Sí? Esto es, acá simplemente pasé sumando el f de x0. ¿Sí? Entonces tenemos escrito el f de x0. Y recordando que I0 es f de x0, también podemos, no sé por qué hice el recuadrito, de ansioso nomás, también podemos llamar a f de x0 más h, le podemos llamar I sub 0 más k. ¿Sí? ¿Por qué más k? Porque le puse k a esta diferencia. Le puse ese nombre. ¿Por qué k? Y te diría llamarle h, pero h ya está ocupado, así que H, I, J, K. I y J en general están ocupados, entonces no se le puede usar. El tema de que Valentín es muy largo.
Entonces le pusimos K. Y después lo único que hicimos con esta igualdad es cambiarla. Cambiando de lugar las cosas y usando los nombrecitos, otros nombrecitos. Ahora van a ver por qué les hice este cambio de nombre, ¿no? Y una observación, que quiero que notar, observación ahora, que el límite, cuando h tiende a 0, recuerden que h igual acá, observación, k depende de h. Esto quiere decir que si el h cambia, el k tiene que cambiar. O sea, no es un número fijo. No es un número fijo, es algo que varía. Que el límite, cuando h tiende a 0, de k es igual a 0. Eso es porque... Esto es porque, de vuelta, k es f de x0 más h menos f de x0 y f es continua en x0. Recuerden que f es derivable y por lo tanto continua en x0. Entonces se cumple esto. El límite cuando h tiende a 0 de k es 0. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Estamos cómodos con el renombramiento? Porque lo vamos a usar. Ahora tenemos, recuerden el coeficiente incremental, lo del asterisco, ahí arriba. Con este nuevo nombre, vamos a usar la fórmula asterisco. ¿Cómo se vuelve ahora? Recordemos que la fórmula asterisco es g de f de x0 más h menos g de x0, de f de x0, perdón, sobre h, ¿no? Ahí va. A ver la pregunta. No entiendo la relación de k con h. K es f de x0 más h menos f de x0. Entonces, si h cambia, cambia este número. Cambia f de x0 más h, porque h cambió. Ahí va. Entonces, k depende de h. Si bien parece independiente porque no le pongo depende de h, eso es porque lo voy a usar como... Ahora van a ver. Claro. Recordemos quién es f de x0 más h. F de x0 más h, fíjense acá arriba, es y de 0. Entonces, f de x, este término de acá pasa a ser g de y sub 0 más k. Y g de f de x0, g de f de x0, usando de vuelta el nombre de que f de x0 es y sub 0, se llama g de y sub 0. Y ahora acá de vuelta sobre h. Fíjense que ahora parece un cociente incremental. Parece el cociente incremental de g. Vamos a ponerle crucecita a esto. Crucecita. Distinto de asterisco. Fíjense que esto parece cociente incremental de g.
O sea, casi tenemos el cociente, casi tenemos algo que nos tira la derivada de g. Ahora, ¿qué le falta para que sea el cociente incremental? ¿Cómo tiene que ser el denominador? ¿Negativo? No, negativo no. O sea, puede ser negativo, sí, pero... Ahí Distinto de va, cero. lo que dice en el chat. Tiene que ser k. Recuerden que el cociente incremental es g de i0 más k menos g de i0 sobre k. Ahí va. Pero Roberto hace una observación importante. Así que ahora hay que dividir en dos casos. Hay que dividir en dos casos. Supongamos, vamos a hacer el caso fácil primero. Caso fácil. El caso fácil es que k es distinto de 0 en un entorno de x0. O sea, k es distinto de 0, o sea, lo que estamos diciendo acá es que f de x0 más h es distinto de f de x0 en un entorno de x0. Entonces ahora sí, podemos meter grosería. Podemos hacer la grosería de, tenemos acá, acá arriba, tenemos algo que parece un cociente incremental, pero en realidad tiene que estar dividido por k. ¿Cómo hacemos que aparezca algo cómo hacemos que aparezca algo? Ahí dividiendo, multiplicamos y dividimos. Entonces, en este caso, como k distinto de 0, podemos decir que g de i0 más k menos g de i0 sobre h es igual a g de i0 más k menos g de i0 por... Y acá multiplicamos por k y dividimos entre k y el dividido h queda acá. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Exactamente. Entonces ahora sí tenemos una expresión del cociente incremental. Tenemos un... todavía no hicimos magia, ¿ah? Todavía no hicimos la magia horrible. Entonces ahora sí tenemos el cociente incremental, pero podemos deshacemos el cambio, le ponemos de vuelta los nombres. Lo que tenemos acá, esto es igual a lo que pusimos al principio. Entonces, ahora sí, volvemos al límite. Calculamos límite. Tenemos que el límite, cuando h tiende a 0, de g compuesto con f en x0 más h menos g compuesto con f de x0 sobre h, esto es igual porque todo este trabajo de reescritura que nos mandamos, el límite cuando h tiende a 0 de g evaluado en i sub 0 más k menos g de i sub 0 sobre k por k sobre h. Perdón, acá es k. Y ahora recordemos que esto último es el límite cuando h tiende a 0. Vamos a volver a ponerle el nombre viejo acá. G de i sub 0 más k menos g de i sub 0 sobre k por
F, recordemos quién es K. Recordar quién es K. Es X sub 0 más H menos F de X sub 0. Todo esto sobre H. Y acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos, como G es derivable, como G es derivable y F es continua, esto tiende a G' en I sub 0, porque G es derivable. Y F y K, por serlo F, continua. Entonces acá estamos haciendo un cambio de variable medio escondido. Entonces, por eso necesitamos que K sea continuo. O sea, no estamos haciendo el cociente incremental, sino una variación del cociente incremental. O sea, estamos haciendo como una composición acá. Entonces, ¿se acuerdan el tema de los límites compuestos? Esto último tiende a F' de X0, por ser F derivable. Entonces, efectivamente tenemos lo que queríamos. Entonces teníamos, el límite existe y es finito. Entonces, G0 compuesta con F es derivable en X0 y G compuesto con F en X0' es efectivamente G' en I0 por F' en X0. ¿Sí? Entonces acá, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Tiene sentido todo lo que pasó? Hicimos que aparecieran cocientes incrementales. Hicieron que aparecieran cocientes incrementales y como ya sabíamos que todo funcionaba bien, funciona. Muy bien. Entonces, quédense satisfechos de que acabaron de ver la demostración del caso bebé de la regla de la cadena. Ahora viene la brujería. Claro, es que todo esto funciona, pero hay una hipótesis muy fuerte acá, que es esta. Lamentablemente esto no funciona en general. Ya, nosotros la clase pasada vimos un ejemplo de una función donde los ceros acumulan en el punto donde se puede derivar. ¿Se acuerdan? X cuadrado por seno de 1 sobre X. Entonces ahora, bueno, ¿cómo podemos salvar esto? Caso difícil. Acá es donde empieza la brujería absoluta. Se los voy a contar. Caso difícil y general. Entonces, ahora no podemos dividir por K. Este es nuestro problema. Ya no podemos dividir por K. O sea, no podemos dividir por K siempre. ¿Sí?
¿En qué casos no podríamos? Si K es 0. Si K vale 0. Y recuerden que K, o sea, en el caso de que f de x0 más h sea igual a f de x0 en infinitos puntos. Infinitos puntos. Alrededor de x0. Justamente no. Puede ser derivable. Nosotros vimos un caso donde eso pasaba. Por ejemplo, f de x igual x cuadrado seno de 1 sobre x y 0. Por ejemplo, esta función que vimos la clase pasada. Esta función que vimos la clase pasada está en esta situación. Es derivable en 0. ¿Se acuerdan que hicimos la encuesta, vimos el gráfico y cambiaron de opinión? Pero tiene infinitos ceros. Tiene infinitos ceros alrededor del 0. No importa qué tan cerca del 0 estés, vas a encontrar un 0. O sea, el gráfico era así. Era algo así. Literal es ese dibujito. Entonces, y acá estaba el eje. Algo así. Bien. La condición era x distinto de 0. Y x igual 0. Ah. Sí. Esa era la condición para la función. Esta función está acá y nosotros queremos que funcione la regla de la cadena, también acá, porque nos gusta tirar de la cadena. Entonces acá, lo que vamos a hacer es recordar, bueno, ¿se acuerdan que tenemos g de i sub 0 más k menos g de i sub 0? Ahora, recordemos que esto es igual a g' por i0 por k más, o sea, un resto evaluado en k. ¿Sí? Esto lo vimos la otra clase. Entonces lo que voy a definir es la siguiente función. Voy a definir la función auxiliar phi de t, que ¿cómo la voy a definir? Acá viene la brujería. Voy a definirla como r de t sobre t, si t es distinto de 0, y 0 si t es igual a 0. Recuerden que donde r es el resto de acá. O sea, r de t es g de i0 más k no sé de qué habla Cristina, pero bien. Menos g' de en i0 por t. ¿Sí? Acá t. Voy a poner. Ahí va. Vi la brujería. Sí, sí. Esto es la brujería, esta función auxiliar. Fíjense que la función auxiliar phi de t, en realidad es una forma complicada de decir esto.
que es una forma complicada de decir, G de I sub 0 más T menos G I sub 0 menos G' de I sub 0 y estos 2 segundos divididos entre T. Esto es observar esto. ¿Sí? Porque recuerden que RT acá arriba está escrito. Es eso. O sea, es despejar acá. Entonces la brujería es, en vez de usar el cociente incremental, vamos a usar phi de t. ¿Qué ventajas tiene phi de t? Phi de t es continua en 0. En t igual 0. Eso es porque, ¿qué pasa si t tiende a 0 con RT sobre t? Tiende a 0. Phi de t es continua en 0. ¿De dónde salió RT? De la diferenciabilidad. RT es de la diferenciabilidad. Lo repasé al principio de la clase, pero es el teorema de diferenciabilidad. RT, phi de t es continuo en 0 y lo importante acá es que podemos multiplicar, podemos cambiar y esta es la brujería en definitiva. ¿Se acuerdan de la expresión estrella? Estrella cambia a el compuesto f de x0 más h menos g f en x0 sobre h. Ahora lo podemos cambiar a k sobre h por phi de k. ¿Por qué? Porque cuando k vale 0, phi de k vale 0. Se anula. Phi de k es igual a 0. Y cuando no vale 0, es el límite. Pero entonces esto es lo mismo que decir k sobre h por acá me mezclé un poquito la notación. Sí, perdón, phi de k más g'. Ojo, acá me olvidé de algo. Más g' de 0. Ojo, ojo acá. Ojo acá. Hay que sumarle g' de 0, porque si no... Porque recuerden que acá está restando el g'. ¿Es k'? No, es k. Recuerden que lo que tenemos acá, el phi, es esto. Para que se cancele, o sea, el tema es acá es que estamos derivando, estamos dividiendo entre k. Fíjense que phi de k, estamos dividiendo entre k, pero a escondidas. Y cuando k vale 0, cuando k vale 0, me salvo porque ya le pongo 0 a esto. Entonces, estoy dividiendo a escondidas, pero cuando no puedo dividir, mato. Esa es la brujería. Cuando no puedo dividir, como no puedo dividir, meto ahí algo que lo mata.
¿Sí? Entonces ahora sí, nos queda phi de k más g' de i sub 0. Y ahora tomamos límite. Y tomamos límite. O sea, la ventaja acá es que ya no dividimos entre k si k es igual a 0. Esa es la ventaja. Y ahora sí podemos tomar el límite. O sea, reescribimos esto, reescribimos el cociente incremental por esta cosa espantosa. Sí, yo estoy de acuerdo, es espantosa. Pero dividimos entre k cuando podemos y no divide entre k cuando no podemos. Pero no importa, porque cuando h tiende a 0, es literal cosa de mandinga. Sí, 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 sí. Cuando k tiende a 0 de este límite, el límite cuando h tiende a 0 por phi de k más g' de i0, esto es igual a al límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre h por phi de k más g' de i0. Y la magia acá, la magia, para que vean, es literalmente brujería, es que, bueno, esto de acá, nosotros ya sabemos que tiende a f' de x0. ¿Y nosotros qué pasa cuando k tiende a 0? Recordemos que phi de k en realidad es r de k sobre k. Y cuando k tiende a 0, esto tiende a 0. Es el resto sobre k. Y cuando k tiende a 0, el resto tiende a 0. Es por diferenciabilidad. Entonces, esto tiende a 0 por diferenciabilidad. Literal, brujería. Entonces, efectivamente, este límite termina siendo igual a f' en x0 por g' en el punto i0, que, como ya vimos, es g' evaluado en f de x0, le cambio el orden porque conmutatividad, f' de x0. Y ahora sí, tenemos demostrada la regla de la cadena para no ver nunca más su demostración. En R. Lo de arriba que todo. ¿Qué es lo de arriba? No, solo lo del límite. Claro. Esto de acá. Bueno, el límite. Este límite de acá es un producto donde uno de los factores tiende a f', porque es el cociente incremental de f. Y el segundo, bueno, es esta función phi de k más g' de i0. G' de i0 es un número. Pero phi de k, por la diferenciabilidad, phi de k es esencialmente el resto dividido k. Entonces, cuando k tiende a 0, cuando h tiende a 0, k tiende a 0, y por la diferenciabilidad, entonces eso tiende a 0. Esto es esencialmente el resto sobre k. ¿Cuándo no es el resto sobre k? Cuando k es igual a 0. Y en ese caso es 0 constante. Entonces estás diciendo o 0 constante o algo cuando tiende a 0. Es brujería absoluta. Brujería.
Entonces ahora sí tenemos la regla de la cadena, podemos. Es que es fantástica la regla de la cadena y ahora espero convencerles de que es fantástica con un montón de ejemplos. Es fantástica la regla de la cadena. Pero bueno, una observación, no se necesita, necesita el caso fácil. O sea, solo usando el caso general, solo usando el caso difícil, están demostrando toda la regla de la cadena en todos los casos posibles, porque el caso general lo cubre. El tema del caso general es que es difícil, justamente, es. Mientras que el caso fácil es más transparente. No sé si después hacemos una encuesta, ¿cuál es más transparente, el caso fácil o donde aparece ahí brujería, esa función bruja? Pero eso después. Ahora vamos a bajar la pelota con ejemplos. Ejemplos. Entonces, vamos a ver. Primer ejemplo, seno de 1 sobre x es derivable para todo x distinto de 0. Bueno, observar que alguno de raíz cuadrada. Ya hicimos raíz cuadrada. Bien. Vamos a observar que esto es una composición. Efectivamente es una composición. Si escribimos hf de x, si f de x es 1 sobre x y g de y es el seno de y, entonces, ¿qué pasa? G compuesto f es de x, es justamente seno de 1 sobre x. Bien, ahora, ¿cuánto vale f'? F' de x, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la derivada de 1 sobre x? Logaritmo, ¿no era? No, al revés. Esta es menos 1 sobre x al cuadrado. O sea, si recuerden que f' de x, si esto es 1 sobre x, en realidad esto lo podemos ver como la derivada del numerador por el denominador menos derivada del numerador, porque es una división sobre x al cuadrado. Y la derivada del numerador es 0. Así que esto, claro, 0x menos 1, justamente. Entonces esto, con la fórmula de la derivada del cociente, pueden sacar que esta es la derivada. Yo la hago medio rapidita. Y bueno, ¿cuál es la derivada del seno? El coseno de y. Entonces, por la regla de la cadena, entonces tenemos que la derivada de seno de 1 sobre x es g' de y por coseno, por f' de x. Y bueno, g' de y es el seno de y, es el coseno de y, así que esto es coseno de y por
f', que es menos 1 sobre x al cuadrado. Ahora, recordemos que y en realidad es f de x, así que esto es coseno de 1 sobre x por menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la derivada de seno de 1 dividido x es coseno de 1 sobre x, o sea, es menos coseno de 1 sobre x por 1 sobre x al cuadrado. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Empezamos con los casos bebés y después vamos a aumentar en dificultad. Así que, ¿es un menos antes del coseno? Sí, al final sí. El menos que estaba acá lo saqué para afuera. Bien. Bueno, me harté del ejemplo fácil. Vamos a derivar. Llamémosle h. Esto se demuestra. No, ya demostramos la regla de la cadena, ahora la podemos usar. 1 más 2x más 3 por x al cuadrado más 4 por x al cubo elevado a la... estamos en 2023. Bien, esto es un polinomio. Podemos hacer el producto de 1 más 2x más 3x al cuadrado más 4x al cuadrado 2023 veces. Nos va a quedar un polinomio y lo podemos hacer haciendo el calculito que hicimos la semana pasada, la vez pasada, ¿sí? El miércoles. De bajar el grado una vez. O podemos ver que en realidad, el polinomio. O podemos ver h de x. H de x es una composición. Es la composición de el compuesto f de x, donde f de x es 1 más 2x más 3x al cuadrado más 4x al cubo. Y g de y es y elevado a la 2023. ¿Sí? Y estas son dos cosas que podemos derivar, cada una de ellas, ¿no? ¿Cómo es la derivada de f'? ¿Cómo es la derivada de f? 2 más 3x más 2x2. Exactamente, la vieja sumo y bajo el grado, o sea, la derivada de 1 es 0, más la derivada de 2x es 2, más la derivada de 3x cuadrado es 6x, más la derivada de 4x cubo es 12x al cuadrado. O sea, esto es igual a 2 más 6x más 12 por x al cuadrado, exactamente. ¿Y cuál es la derivada de g? 2023 por y a la 2022. Exactamente, 2023. Recuerden que cuando tenemos una potencia, el exponente se baja multiplicando y 2022. Exactamente. Y entonces ahora sí podemos ver la derivada h' de x, que es g compuesto f' de x,
es G' de Y por F' de X. Entonces, G' de Y es 2023 por Y a la 2022, por Y a la 2022. Y F' es 2 más 6 por X más 12 X al cuadrado. Ahora recordemos que Y es igual a F de X. Entonces, sustituyendo, nos queda 2023 por F de X, que es 1 más 2X más 3X al cuadrado. Vamos a escribirlo bonito. Más 4X al cubo, elevado a la 2022. Esto es cubo, eso es coso. Todo esto por, bueno, 2 más 6X más 12X al cuadrado. ¿Sí? Y ahí tenemos la derivada de h expresada mucho más bonita. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? No. No es tan fea la regla de la cadena. Nadie dijo que era fea, yo les dije que era bonita. Solo que se necesita un poco de magia negra nomás ahí, una brujería para que salga, pero una vez que sale, bien. Bueno, el pueblo lo pide. El pueblo lo pide. Vamos a... ¿Hay algún método de la función como composición de estas dos? Tenés que ir yendo de afuera para adentro. Yo siempre digo, es ir de afuera para adentro. Bueno, vamos a... ¿La gente quiere raíz? Le vamos a dar raíz. Otro ejemplo. Ejemplo 3. F de X igual raíz de seno de X al cuadrado. Y acá, ¿qué es ir de afuera para adentro? Fíjate que estamos a X o de adentro para afuera. A X lo estamos elevando al cuadrado. Eso es una función. A lo que nos da, le estamos aplicando el seno. Es el orden de las cuentitas que haces para ver qué te sale esto. Esa es la composición. Y a eso le estamos haciendo la raíz. Entonces, F es Y compuesta con H, compuesta con G. Es una triple composición, donde Y de X es igual a X al cuadrado, H de Y es seno de Y, y G de Z es raíz de Z. Tres cosas que podemos derivar. Derivable cuando... Esto es derivable. Vamos a ver cuándo es derivable. Observemos que primero Y es derivable para todo X. Exactamente. Exactamente. H es derivable para todo Y. Y acá G es derivable si Z es positivo. Entonces acá lo que necesitamos es que seno de X al cuadrado sea positivo.
está. Les dejo como ejercicio que ustedes restrinjan el dominio, pero es que x cuadrado. Sí, yo no especifiqué el dominio, pero sí, es en los reales. Es en los reales. Me preguntan acá, yo no especifiqué que sean los reales. Todas las funciones acá son reales, así que si quieren, por ejemplo, x entre 0 y raíz de pi medios. Perdón, raíz de pi. Acá el seno de x al cuadrado va a ser positivo, no vamos a tener ningún problema. Claro, acá estoy haciendo trampa y no hablando del dominio, pero bueno, ustedes pueden encontrar el dominio. Este es un ejemplo. Cuando haya variable afuera de la raíz es más difícil, ¿no? Depende. Todo depende, o sea, muchas cuentas. Pero acá lo importante. Acá hay algo importante. Perdón. Quiero hacer esto así. ¿Por qué se llama regla de la cadena? No es porque la demostración esté fiera como un cadenazo en los dientes, sino por lo siguiente. Encadena las derivadas. Fíjense que la derivada g compuesto h compuesto i de x, esto es igual a g compuesto h de i de x. O sea, es como g compuesto con h y esto compuesto con i en x. Entonces, derivar esto de acá es lo mismo que derivar esto de acá. Y esto es g compuesto h prima de i por i prima de x. O sea, acá tengo una función y acá otra. Por la regla de la cadena es la derivada de esto por la derivada de esto. Pero acá es una función compuesta. De vuelta. Entonces, esta derivada es g evaluado en z por h' en i por i' en x. Entonces, vamos multiplicando cada una de las derivadas en el mismo orden que la composición. Y recordando que i es igual a i de x y z es h de i, que es h de i de x, tenemos acá como cadena, está toda encadenada, g' de h de i de x por h' de i de x por i' de x. Entonces ven que las derivadas quedan encadenadas. Va. Tienes que buscar el primer eslabón de la cadena. Si alguno no es derivable, hace que el resto de la cadena no sea derivable. Exactamente. Si alguno de los eslabones de la cadena no es derivable, la regla de la cadena no nos dice nada. El problema es que la regla de la cadena no nos dice nada. Ahí depende. Ahí no hay otra que meterse a hacer el cociente incremental. Pero ya ahí ya es ya estás en una cosa muy diabólica.
Entonces, ahora que tenemos esto, ¿dudas, preguntas con esto? ¿Se entendió cómo vamos pop, pop, derivando, derivando, derivando cada uno de los componentes de la composición? Bien, entonces, de vuelta, volvamos a lo que queríamos. Nosotros queríamos derivar f de x, que es raíz de seno de x cuadrado, donde tiene sentido, ¿no? Y teníamos que y de x es igual a x al cuadrado. H de y es seno de y g de z es raíz de z. Entonces, recordemos, ¿quién es y' de x? ¿Y' de x quién es? Todo esto lo calculamos. Es 2 por x. Ahí va. H' de y, ¿quién es? Eso también lo calculamos, es el seno de y. ¿Cuál es la derivada del seno? Derivada del seno no es Coseno. 1 sobre x. Coseno. Coseno de y. Y ahora, la derivada de la raíz de z, esa la calculamos también. Esa es logaritmo, dicen. Esa es logaritmo. ¿De dónde lo sacaron a eso, señores? A mí me da un medio por 1 sobre raíz de z. Exactamente. Esto es un medio raíz de z. Entonces ahora sí, tenemos que f' de x es g' de z por h' de y por y' de x. O sea que esto es 1 sobre 2 raíz de z por coseno de y por y' de x, que es 2 por x. Pero recordemos que y es igual a y de x y z es h de y, que entonces es h de y de x. Entonces, acá nos queda 1 sobre raíz de z, pero raíz de z es seno raíz de x de seno x cuadrado. Esto multiplicado por el coseno de y, pero y es x al cuadrado, por 2 por x. Y acá tenemos lo que nos da la raíz de seno de x cuadrado. ¿Sí? Los que querían raíz, ¿están contentos con la raíz? Bueno, vamos a hacer la última de hoy. Parte entera. Ya está. Parte entera tiene derivada 0. Chau, parte entera. Fácil hongo. ¿Algo más difícil no hay? Ah, pero Mateo está recontrapilladito. ¿Algo más difícil no hay? No. Me encanta que les parezca fácil. Exponencial. Bueno. Entonces vamos a derivar. Último ejemplo. Último ejemplo. Para completar la tabla de derivadas. Último ejemplo. X a la alfa con alfa real. ¿Sí? Ahora, ¿cómo definimos X a la alfa? Nosotros recordamos que X a la n con n natural es X por X n veces. También
hablamos de xn con n perteneciente a los enteros negativos como 1 sobre x n veces. Y también podemos hablar de x a la 1 sobre n como la raíz enésima de x. ¿Sí? Pero ¿cómo podemos definir x a la alfa con alfa real? Bueno, definimos x a la alfa como e a la alfa por logaritmo de x. Ejercicio. Observar que coincide con las anteriores. Entonces acá tenemos una hermosa función compuesta. Entonces alfa x a la alfa es una función compuesta. Con las anteriores, con estas de acá. Con x a la n, x a la 1 sobre n. O sea, son tres casos distintos. Cuando alfa ahora es un número real. Cuando alfa es natural, es el de arriba. Cuando n alfa es un entero negativo, el de abajo. Y cuando alfa es de la forma 1 sobre n, este de acá. Así que sí, con las tres. No a la vez, es con cada caso. X a la alfa, que es f compuesta con g de x, ¿dónde? G de x es alfa por el logaritmo de x y f de y es e a la y. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces la derivada f compuesta g', la derivada de x a la alfa, es f compuesta con g', que es, entonces, f de y prima, lo puse al revés, f y g, se van a enredar. Vamos a volver a la tradición de que g viene después que f. G, f, entonces esto va a ser g. Y esto es f y esto es g. ¿Sí? Por f' de x. En realidad no hay ningún problema, pero está. Si siempre hago g compuesta a f, voy a seguir con la misma notación. Bien. Pregunta, ¿quién es f' de x? Alfa sobre 1 sobre x. ¿Por qué? De f' de. Sí, sí. ¿De dónde? ¿Por qué dicen que la derivada del logaritmo es 1 sobre x? ¡Oh! Ah, Derivada del logaritmo. Ya está. Lo quise prolongar lo más posible, pero no. Hay que hacerlo.
Bueno, recordemos que logaritmo de x es la integral entre 1 y x de 1 sobre t de t. Entonces vamos a calcular la derivada. Entonces, primero, logaritmo de x0 más h, x0 un número positivo, menos logaritmo de x0, si queremos calcular el cociente incremental, bueno, ¿esto qué es? Esto es la integral entre 1 y x0 más h de 1 sobre t de t, menos la integral entre 1 y x0 de 1 sobre t de t. ¿Se acuerdan de las propiedades? ¿Qué es TFC? Ya está, ganamos. Te recuerdo que si vas a usar un teorema, vas a tener que demostrármelo. Un teorema que no hayamos visto, vas a tener que demostrármelo. Cristina. Ahí se puede juntar el logaritmo. Acá se pueden juntar las integrales, justamente. Esto es lo mismo que la integral entre x0 y x0 más h de 1 sobre t de t. Me gusta cuando me pongo en modo severo porque ¿cómo es esto? Se van para atrás de una manera. Señores, defiendan sus principios, defiendan usar el teorema fundamental del cálculo que no conocemos y no sabemos qué es. Bien. Ahora, entonces lo que tenemos es que el cociente incremental, logaritmo de x0 más h menos logaritmo de x0 sobre h, esto es igual, ahora sí, a la integral entre x0 y x0 más h de 1 sobre t de t, dividido h. Defendemos L'Hopital nomás a muerte. Está bien. O sea, uno elige en qué colinas morir. Y ahora recordemos que 1 sobre t es una función monótona. Esto significa que en x0, x0 más h, tenemos que 1 sobre t es menor que 1 sobre x0 y es menor que 1 sobre x0 más h. ¿No? Entonces ahora lo que tenemos es que si h es positivo, tenemos que la integral entre x0 y x0 más h de 1 sobre t de t es menor o igual que 1 sobre x0 por h, que es la longitud del intervalo, por h, y menor o igual que 1 sobre x0 más h por h sobre h. Y observen acá que las h se cancelan. Y tenemos un sándwich acá. Tenemos un sándwich. El coeficiente incremental está sanguchado por 1 sobre x0, que es constante, y 1 sobre x0 más h. Esto es igual a 1 sobre x0. Y cuando h tiende a 0, como la función 1 sobre x es continua,
Cuando h tiende a 0. Por derecha. Entonces tenemos que el límite, cuando h tiende a 0, por derecha, de logaritmo de x0 más h menos logaritmo de x0 sobre h. Esto es igual a 1 sobre x0. ¿De dónde salieron las h's? Por ese h es el largo del intervalo x0, x0 más h. ¿Qué es eso de tremendo, impresionante? No sé, están todos locos acá. Tremendo, impresionante. ¿Cuánto entusiasmo? Como fundamental esto. Ejercicio. Caso h tiende a 0 menos, o sea, h es menor que 0. Se dan vuelta unas desigualdades. Entonces, de acá tenemos que la derivada del logaritmo de x en x0 es 1 sobre x0. Llamémosle a esto un hecho fundamental. Un hecho fundamental del curso de cálculo. ¡Guau! No es el teorema fundamental del cálculo esto. Le falta algo. Sí. Entonces, volviendo a lo que estábamos haciendo, antes de terminar, es como si fuese algo bastante útil en el futuro. Tal vez próximamente volvamos a esto. Qué sospechoso. Pero sí, misteriosamente la derivada del logaritmo es lo que está dentro de la integral que lo define. Bien, ya está, me dejo de pavadas. Entonces, de vuelta, volvamos a lo que queríamos. Entonces, recordemos que queremos derivar x a la alfa con alfa real. Y recordemos que x a la alfa es igual a e a la alfa logaritmo de x. O sea, x a la alfa era f compuesto, g compuesto de f, donde f de x es alfa por logaritmo de x. Sí, creo que sí. La semana que viene el cuestionario. G de i, e a la i. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que la derivada de x a la alfa, g compuesto f' de x es g' de i por f' de x. Bien. ¿Cómo habíamos llegado que x a la alfa es esa exponencial? La definimos así. La definimos. Bien. ¿Quién es g'? Bueno, ¿quién es f'? F' ya lo calculamos y es como decía Cristina, misteriosamente era alfa sobre x. Y bueno, ¿cuál es la derivada de a la i? E a la i. E a la i. Entonces esto nos da e a la i por alfa sobre x. Pero de vuelta, recordemos que i es igual a alfa logaritmo de x. Entonces, esto es igual a e a la alfa
logaritmo de x por alfa sobre x. Y ahora, observación, 1 sobre x es igual a x a la menos 1 y que es igual a e a la menos logaritmo de x. Entonces esto es igual a alfa por e a la alfa logaritmo de x por e a la menos logaritmo de x. Y, como sabemos, e de a por e a la b es e a la a más b. Entonces tenemos que esto es alfa por e a la, sacando de factor común alfa menos 1, logaritmo de x. Y esto último que es alfa por x a la alfa menos 1. Entonces la derivada de x a la alfa es x a la alfa menos 1. Vamos a cerrar esto con x a la alfa prima es igual a alfa por x a la alfa menos 1. Lo habíamos probado para números enteros. Ahora lo tenemos probado para todo número real. Yo me perdí en la observación. En ese ¿Cuál que observación? de x a la menos 1 es igual a e a la menos logaritmo de x. Eso es una cuenta que les pedí que hagan ustedes, pero fíjate que menos logaritmo de x es igual que logaritmo de 1 sobre x. Eso lo habíamos visto en el práctico de logaritmo, en el práctico de integrales, como una de las propiedades del logaritmo. Todo lleva a la tablita, dice Valentín, y en realidad más bien es, la tablita se va, porque ahora no necesitamos más la tablita, porque calculamos. Ahora ya no necesitan más la tabla. Actividad de fin de semana, asadito, el asadito, por cualquier motivo, el asadito se hace con todas las tablas de derivada que tengan. ¿Así? Si está caro, bueno, no sé. Para calentarse en la noche, el fogón. Boniatos, los que son vegetarianos, bueno, boniato a la parrilla. Exactamente, ya no necesitan más la tabla de derivadas, ¿no están felices? Bien, y con esto terminamos. Ya está, regla de la cadena. La clase que viene vamos a ver una última aplicación y vamos a ir a pasturas más verdes. Ya tenemos todo lo que necesitamos para calcular derivadas de todo lo que quieran imaginar. Ahora vamos a empezar a usar la derivada para el mal. O para el bien, para facturar. Y las tablitas a la basura. Si te meto una sal con las tablas, ¿cuántos puntos sumo? No. Esto era cálculo de derivadas. Ahora se acabaron los cálculos y empezó la acción. ¿Para cuándo asado? Bueno, cuando termine el semestre. Sí, ya está. Terminó la clase. Ya son las 7:35, o sea, ya me pasé. Y ahora que sabemos cómo son las derivadas, podemos usarlas para cosas. ¿Se acuerdan que la vez pasada, cuando hablábamos de velocidad, vimos que cuando la velocidad era negativa pasaban cosas y cuando la velocidad era positiva pasaban otras?
Y después de terminar con la derivada, nos ponemos fundamentalistas. Así que tenemos tiempo. Tengan todos un lindo fin de semana. Los que celebren este fin de semana, celebren. Y los que no, bueno, a calcular derivadas. Asado con la tablita. ¿Qué se celebra? Y algunas personas posiblemente celebren el Día de la Madre. Bueno, nos vemos. Tengan un lindo fin de semana. Nos vemos, profe. Y bueno, el resto derive mucho. Ahora ya no tiene más excusas para hacer cálculo de derivadas en los prácticos. Chao, nos vemos. Que les sea leve, Nos profe. vemos. Que pasen lindo. Chau. Bien. Bueno, nos vemos.